Tu vida está en tus manos. Compartimos información, consejos y datos de salud pública en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad a través del Plan de Intervenciones Colectivas de Támesis. Un espacio de la Administración Municipal Támesis nos pertenece desde la Secretaría de Educación, Salud y Deporte y la Casa de la Salud ese Hospital San Juan de Dios de Támesis. Latido, me cuido, te cuido en casa. Tu vida, mi vida está en tus manos. Hola, un cordial saludo a toda la comunidad tamesina. Mi nombre es Isabela Vergara, hago parte del programa psicosocial del Hospital San Juan de Dios, la Casa de la Salud de Támesis, y este es un programa del PIC, Plan de Intervenciones Colectivas. El día de hoy vamos a hablar de las enfermedades mentales o trastornos mentales. Estos son unas afecciones que involucran o impactan sobre los pensamientos, los sentimientos, los estados de ánimo y por último tienen como un desencadenamiento o un enfoque en el comportamiento, en las conductas de las personas. A partir de allí conocemos muchos tipos de enfermedades mentales, muchos tipos de trastornos mentales, pero hay unos que son incluso mucho más comunes en cada cultura o en cada país. Por ejemplo, en Colombia o en el área de Latinoamérica, los más comunes son los trastornos de ansiedad, en los que se clasifican en un manual diagnóstico que es el DSM-5. Asimismo, como se clasifican todas las enfermedades físicas, también se clasifican las enfermedades mentales. El DSM-5 es un manual diagnóstico que utilizamos tanto los psiquiatras como los psicólogos para clasificar ciertos trastornos. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad, allí están los TOC, trastornos obsesivo-compulsivos, que se caracterizan por comportamientos, conductas o pensamientos que siempre son muy recurrentes. Allí también se clasifican las fobias y los trastornos de pánico. Los trastornos mentales pueden ser tanto ocasionales como de forma crónica o de forma duradera, es decir, que todas las personas podemos padecer en algún momento algún episodio, alguna crisis de un trastorno mental, pero esto no significa que se vaya a cronificar en el tiempo. Por ejemplo, podemos experimentar un trastorno de pánico, pero por un periodo de tiempo muy corto, o por el contrario, experimentar un trastorno mental crónico, o sea, que empieza desde la niñez, se desarrolla en la juventud y dura a lo largo de la vida. Por eso es importante tener como un tratamiento acertado para poder manejarlo de la mejor manera. Y también esto va a tener ciertas implicaciones en el relacionamiento que tenemos con los demás, con el entorno, con nuestra familia, el relacionamiento que tengamos con nosotros mismos, y esto nos va a afectar en muchas áreas de la vida. Otro de los trastornos que es muy común es el trastorno de los estados de ánimo. Allí se clasifican la depresión, la distimia, la depresión mayor, los trastornos de bipolaridad. En el trastorno de bipolaridad generalmente hay como cierto estigma o hay cierto problema en la cultura porque se dice cotidianamente que una persona es muy bipolar porque hay cambios fluctuantes en las emociones. Esto es muy cierto, pero nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de estar cambiando de emociones constantemente de acuerdo a los estímulos que tengamos del medio. Sin embargo, esto no nos condiciona a nada ni nos hace ser personas bipolares. Cuando hay un trastorno real de la bipolaridad, la podemos identificar porque es una persona que, digamos, en un momento tiene una emoción o un estado de manía muy alto, o sea, una alegría que está de pronto un poco fuera de lo normal para la cultura, y por otra parte cae en el otro polo, que es como la depresión total, o sea, es una persona que puede estar durante semanas, durante días, acostada, encerrada en su casa, sin querer relacionarse con nadie. Entonces esto nos puede dar como ciertos tips para identificar una conducta bipolar. Y por la otra parte, en la manía, son personas que de un momento a otro pueden estar semanas tan felices que pueden hacer compras excesivas, pueden tener de pronto ciertas relaciones
que generen cierta desprotección para él, que no se consideren como los riesgos. Incluso durante una manía pueden estar ingiriendo ciertas sustancias psicoactivas durante muchos días y esto también las puede llevar a un riesgo, a un peligro, tanto en la parte depresiva porque pueden llegar al suicidio o en la parte maníaca porque pueden llegar de tanta felicidad o tanta alegría desencadenar otro trastorno o caer también en el suicidio. Otro de los trastornos mentales que es muy común es el trastorno por alimentación o los trastornos de alimentación. Estos se asemejan mucho o están muy relacionados con los niveles de ansiedad que maneja una persona, ya que, por ejemplo, en el trastorno por atracones son personas que están ingiriendo todo el tiempo mucha comida, evitando riesgos o intentando saciarse de cierta forma, pero no lo logran. Dentro de los trastornos de alimentación hay dos muy comunes, lamentablemente muy usados ahora, muy experimentados por los jóvenes, que son la anorexia y la bulimia, ya que la anorexia tiene un problema más como en la autoestima de la persona y empieza a verse con kilos de más, empieza a verse como deformidades en el cuerpo que realmente no se encuentran allí. Y en la bulimia es que empiezan a experimentar conductas por atracones, empiezan a ingerir mucha comida, mucho alimento, pero al vomitarlo hace que los nutrientes del alimento no lleguen a los órganos que deben llegar. Otro de los trastornos que es muy común es el trastorno por estrés postraumático. Esto estamos como en riesgo todas las personas a sufrirlo, a padecerlo en algún momento, porque puede darse por un accidente, puede darse por una pelea, puede darse por un mal relacionamiento, puede darse por una mala gestión de las emociones, puede darse por muchos eventos, incluso por una catástrofe natural. Entonces, en esto estamos como muy en riesgo de padecerlo. Y es un proceso que se debe llevar porque puede afectar otras áreas de nuestra vida. Y por último, uno de los más comunes y considerados como uno de los más graves es la clasificación de los trastornos psicóticos. Cuando hablamos de trastornos psicóticos, allí involucramos lo que es la esquizofrenia, que es uno de los más conocidos, y en los trastornos psicóticos hablamos de personas que ya empiezan a tener como cierta desconexión de la realidad. Allí es donde se experimentan alucinaciones, delirios, alteraciones sensoperceptivas. Son personas que empiezan a ver cosas que de pronto no están en la realidad, a escuchar cosas que tampoco hacen parte de allí, y esto involucra que se tenga pues como una pérdida de la realidad o del estado en el que se está. Y las personas que están en su ambiente o en su medio no pueden entenderlo, ya que como no está en la realidad en la que ellos pertenecen, son catalogados como personas locas, personas que de pronto coloquialmente se les dice que se le corrió el champú, de que se les zafó un tornillo. Entonces empiezan a catalogar este tipo de cosas sin saber que hay algo mucho más grave o que hay algo que está perjudicando a la persona en un ámbito mucho más profundo de su vida. Partiendo de esto es hablar un poquito y ser más conscientes de ese estigma o de tener en cuenta esos patrones de conducta de la persona o esos pensamientos que de pronto consideramos extraños y poderle como hacer un acompañamiento real a una persona que sufre de algún trastorno para empezar a identificarlo. En las causas reales de los trastornos mentales no se tiene una sola causa. Las enfermedades mentales no tienen, digamos, un detonante como tal, uno solo, sino que hay múltiples causas. Por ejemplo, en una primera valoración, en una primera consulta psicológica, lo que se le pregunta al paciente es si conoce, si tiene, si sabe de algún antecedente de enfermedad mental. Porque, por ejemplo, la genética y la historia familiar es muy importante en cómo lo va a enfrentar esa persona o si puede detonarlo más que otra. Como todos los seres humanos somos tan diferentes, tenemos una genética tan distinta, entonces digamos que algún evento puede detonarle un trastorno mental a una persona y el mismo evento en otra persona puede hacer que no se detone nada y que continúe su vida de la mejor manera, simplemente contándoselo a su familia
o refugiándose de pronto en alguna religión, en alguna creencia o en algún enfoque, pues en alguna actividad del día a día. Otra de las causas que puede detonar un trastorno mental es la historia de la persona. Si sufre de mucho estrés, ya sea de forma laboral, ya sea por una discusión de pareja, por el relacionamiento de su familia o por un abuso en su infancia especialmente. Puede haber un abuso durante toda su vida, pero en la infancia es como donde se relacionan más que se detonan los trastornos mentales. La mayoría de ellos están involucrados, están como relacionados con lo que ocurre en la infancia de una persona, tanto en el proceso de gestación como en el proceso de su niñez. Si hay un abuso sexual, si hay un abuso físico, si hay un abuso emocional y económico, esto puede hacer que una persona tenga más prevalencia de desencadenar un trastorno mental que una persona que, digamos, vivió una niñez normal para la cultura o una niñez óptima, donde se les haya brindado como todos los aspectos de un ser integral. Otro de los factores es el consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas. Como les decía, todos los seres humanos somos tan diversos que en el cerebro se puede actuar una sustancia psicoactiva de forma muy normal, consumirse de vez en cuando, tener la excusa de que se hace de pronto por integración o que se hace de una forma como más recreativa, pero una persona que experimenta el consumo de una sustancia lo puede vivir de una forma normal, no volverlo a hacer y no tener ninguna implicación a nivel cerebral, a nivel orgánico. Otra persona que consume la misma sustancia en la misma frecuencia puede desencadenar un trastorno mental, porque de ahí es donde se parte que somos muy individuales, que somos personas que a nivel cerebral también tenemos ciertas sustancias neuroquímicas que liberamos cuando se ingiere cierto tipo de alcohol o cierto tipo de sustancias. Aparte de esto, también hay personas que en algún consumo de spa se les ha desencadenado un trastorno psicótico simplemente porque vivieron una experiencia que no debían vivir o una experiencia traumática durante ese consumo y se les desencadena un trastorno mental. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado, hay que aprender a conocernos, saber qué cosas no podemos ingerir, porque igual son sustancias que no son normales para el cuerpo y que pueden ser tóxicas. Otra de las razones o causas que pueden detonar un trastorno mental es que una madre que esté en periodo de gestación pueda tener algún contacto con un virus o con alguna sustancia que no le pertenece al cuerpo, pueda entrar en el feto y a partir de ahí pueda afectar al bebé de cierta forma. Y otra también es experimentar la soledad, experimentar periodos de estrés, experimentar el aislamiento. Somos seres sociales por naturaleza, entonces el hecho de que no nos relacionemos o no estemos todo el tiempo como experimentando otras relaciones, conociendo otras personas, compartiendo las vivencias, esto puede hacer que empecemos a tener pensamientos depresivos, empecemos a experimentar la tristeza. El manejo de emociones en este sentido, en el caso de las enfermedades mentales, es sumamente importante, porque si tenemos un buen manejo, un buen desarrollo, un buen enfrentamiento a lo que son las emociones, vamos a tener como una estabilidad en nuestra vida que va a hacer que el riesgo de desencadenar un trastorno mental sea mucho menor que una persona que no sabe regular sus emociones y simplemente estalla en algún momento donde se le presenta una situación fuerte o algo que no se pueda lidiar. Todas las personas tenemos riesgos a experimentar una enfermedad mental por el hecho de que todos los días estamos experimentando situaciones estresantes, situaciones en las que nos vemos enfrentados a decisiones difíciles de tomar o a cosas estresantes del medio. Por ejemplo,
Una sobrecarga laboral nos puede llevar a un trastorno mental, de mucho estrés, que no sepamos manejar. Incluso, por eso es muy importante resaltar que no se debe tener el estigma de que los psicólogos o los psiquiatras son para personas locas, porque realmente son una ayuda para una persona en cualquier situación. Hay asesorías psicosociales, asesorías psicológicas, acompañamientos psicológicos, valoraciones psicológicas, terapia propiamente psicológica o incluso el manejo ya de medicamentos, porque una de las causas también de los trastornos mentales es que todas las personas tenemos ciertos químicos a nivel cerebral, a nivel neuroquímico. Entonces algunos liberamos unos más que otros. Cuando hay una desregulación o un desequilibrio en esta producción de sustancias, lo que hace el cerebro es que o puede caer en un estado depresivo o en un estado de manía, y esto hace que la persona no tenga comportamientos como lo que se consideran normales en su familia o que se consideran normales en una cultura generalmente. Entonces, para esto es que están los procesos o remisiones por psiquiatría, para que ellos tengan como todo el manejo de esa regulación química y se haga por medio de medicamentos. Una persona que toma medicamentos psiquiátricos no es una persona loca, no es una persona que no pueda relacionarse con los demás, que no pueda trabajar, que no pueda estudiar, todo lo contrario. Este proceso se hace es para que las personas tengan como una calidad de vida, para que tengan una pareja, para que tengan relacionamiento con su familia, para que estén en un entorno seguro. ¿Cómo diagnosticar un trastorno mental? Esto lo podemos hacer incluso desde casa, con algunas conductas que consideremos que no son apropiadas o que de acuerdo a la familia son conductas que no se consideran como que se incluye en lo que se enseñó, en lo que se aprendió o que en la cultura no corresponde. A partir de allí vemos lo que son los trastornos de personalidad, que también es una clasificación que está en el manual diagnóstico, y en esta clasificación dice que no se puede diagnosticar antes de los 18 años, ya que no hay como un desarrollo cognitivo completo hasta los 18 años, y a partir de allí se pueden ver como algunas conductas, algunos pensamientos, algunas formas de reaccionar que se consideren extrañas, y a partir de allí podemos como decir, esta persona podría padecer un trastorno de personalidad, pero sin embargo hay que llevar un proceso que es muy completo, que se hace desde la historia clínica, que se hace desde un estudio completo físico por médico general, que luego se hace una evaluación psicológica donde se evalúa pensamiento, sentimiento, ánimo y por último la conducta, como para decir que esta persona realmente está padeciendo o está experimentando un trastorno mental o un episodio de crisis. Entonces la invitación es a que estén muy conscientes, a que puedan ayudar a las personas que están en el medio, porque generalmente cuando una persona padece de un trastorno mental no tiene que estar contándolo a todo el mundo, las personas de su alrededor no lo saben, se pueden estar relacionando todo el tiempo con personas, así como se tiene una diabetes, una hipertensión, se sufre de alguna enfermedad física, asimismo se puede padecer una enfermedad mental y no tener la conciencia de esto. Entonces, si conocen a una persona que, digamos, saben que tiene un trastorno mental, apóyenlo, escúchenlo, traten de darle consejo de la mejor forma, de la forma más respetuosa, acompáñenlo a las citas terapéuticas, acompáñenlo en ese proceso sin estigmas, sin decir que si vas al psicólogo estás loco, si vas al psicólogo estás mal, sino que empiecen a verlo como un apoyo, una ayuda para estas personas que no pueden liberar naturalmente cierto tipo de emociones que son importantes en nuestro día a día, y para que tengamos una mejor calidad de vida, tanto con las personas con las que convivimos como con nosotros mismos.
Otro proceso que es muy desconocido en la comunidad tamesina es que se brinda en la Casa de la Salud el servicio de psicología. Es un servicio que se puede obtener de forma muy fácil, se hace por medio del APS que cada persona tenga. Es simplemente acudir a una cita con médico general, como si tuvieran una fiebre, como si tuvieran un dolor de cabeza o alguna enfermedad física. Allí le manifiestan al médico que desean tener una valoración, una consulta por psicología y inmediatamente lo remiten al psicólogo. Es una cita completamente normal. El psicólogo lo que hace es hacerles como una primera valoración, una primera entrevista. A partir de allí se comenta el motivo de consulta y allí se decide si se empieza como un proceso terapéutico, si se necesita una remisión a psiquiatría para lo que les contaba, que es como un apoyo para el psicólogo, si se necesitan medicamentos u otro tipo de valoraciones. Y a partir de allí ya se empezaría como un proceso terapéutico. En la Casa de la Salud están las puertas abiertas para toda la comunidad tamesina en cualquier momento que lo requieran, que lo soliciten. Esto sería todo por hoy sobre las enfermedades mentales. Latido, me cuido, te cuido en casa. Tu vida, mi vida está en tus manos.